Hola a todos, en el día de hoy hablaremos acerca de la legislación laboral. ¿Qué es esta? Es un conjunto de leyes que buscan regular las actividades laborales en relación con los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores. Estas se encuentran contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Por otro lado, un contrato laboral es un acuerdo generalmente escrito, pero también puede darse de forma verbal, donde una persona natural ofrece sus servicios al empleador a cambio de una remuneración. Es decir, existe contrato siempre y cuando se identifiquen en la relación laboral tres elementos como lo son la remuneración, es decir, un salario como retribución del servicio, la subordinación, que es la continuada dependencia del trabajador a su empleador, y la prestación personal del servicio. Comúnmente se definen 4 tipos de contrato laboral, pero existen muchos más. Entre ellos encontramos a término fijo, que es aquel donde las partes acuerdan cierta duración limitada en el tiempo, por ejemplo, un año. Sin embargo, puede ser renovado y debe constar siempre por escrito, de lo contrario se considerará indefinido. A término indefinido es aquel donde no se define cuánto durará la relación laboral entre las partes, es decir, que se desconoce la fecha de terminación. Este tipo de contratos solo se pueden finalizar por voluntad del trabajador o del empleador, ya sea que las causas sean justificadas o no, teniendo en cuenta que si el despido es injustificado, el empleador se verá obligado a pagar una indemnización al trabajador. Ocasional o transitorio, que es un acuerdo de corta duración y el tiempo pactado no es mayor a un mes, y se utiliza para actividades específicas. Por último, tenemos a término fijo inferior a un año, que tiene las mismas características del contrato a término fijo, pero su duración no debe ser superior a un año. Solo se puede renovar en 3 ocasiones por periodos iguales o inferiores. En cuanto a las jornadas laborales, el gobierno colombiano establece que legalmente un día laboral equivale a 8 horas y al momento de liquidar nóminas, las empresas asumen que los meses tienen 30 días y el año 360 días. En Colombia, la jornada diurna empieza a las 6 de la mañana y finaliza a las 9 de la noche, mientras que la jornada nocturna inicia a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Durante este periodo nocturno, las empresas deben reconocer a los trabajadores un incremento del 35% del valor de una hora laboral. En la presente tabla se muestran los porcentajes correspondientes al pago de recargos por cada hora. Es decir, por ejemplo, si un trabajador labora una hora extra nocturna ordinaria, recibe un 75% adicional para un total de 1,75%. Cabe aclarar que si son horas extra nocturnas, el recargo del 75% no es acumulable con el recargo nocturno del 35%. Las prestaciones sociales son aquellos ingresos adicionales al salario que el empleador debe brindarle al trabajador por la prestación de servicios a su compañía. Una empresa que le brinda buenas prestaciones a su personal los incentiva a mejorar su desempeño en el trabajo y así aumentar la productividad en sus operaciones. Entre las prestaciones sociales tenemos cesantías que equivalen a un mes de salario anualmente y son consignadas por el empleador en un fondo para que al momento del retiro de la empresa el empleado tenga una reserva económica ahorrada. Los intereses de cesantías, como el dinero se almacena en una entidad financiera, mensualmente se va generando el 1% de intereses que se le entrega al trabajador junto con las cesantías, es decir, que al año la empresa paga el 12% de las cesantías como intereses. La prima de servicio, legalmente el gobierno estipula que se paga al empleado la suma correspondiente a 15 días laborales a mediados y finales de año. El auxilio de transporte también es considerado una prestación social y, como se mencionó anteriormente, se le paga a personas con salarios no mayores a 2 mínimos. Sin embargo, si la empresa coloca rutas para transportar a sus trabajadores desde sus hogares a la planta y viceversa, entonces no se verá obligada a pagar esta prestación. La dotación de labor corresponde a una vestimenta completa que se entrega 3 veces al año siempre y cuando los trabajadores devenguen menos de 2 salarios mínimos y lleven más de 3 meses ejerciendo en la compañía. En cuanto a las vacaciones, las empresas deben conceder 15 días hábiles remunerados anualmente para que los empleados descansen, y el subsidio familiar se le pagará al empleado beneficiado en dinero, especies como alimentos, vestidos o textos escolares o servicios, ya que estos utilizan programas sociales que organizan las cajas de compensación familiar. Además de las prestaciones sociales, el empleador se ve obligado a costear los parafiscales, es decir, hacer aportes correspondientes al 9% de la nómina de cada trabajador destinados el 4% a la caja de compensación familiar, el 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 2% al Servicio Nacional de Aprendizaje. Todas estas prestaciones y contribuciones deben considerarse al momento de realizar una contratación. También existe el Fondo de Solidaridad Pensional,
que ya no asume la empresa sino el trabajador, creado por el gobierno nacional y que se destina a subsidiar cotizaciones y así ayudar a aquellas personas que por distintas razones no alcanzan a cumplir los requisitos que estipula la ley para acceder a una pensión. Para esto, aquellos empleados que ganen entre 4 y 15 salarios mínimos deben hacer un aporte obligatorio del 1%, entre 16 y 17 un aporte obligatorio del 1.2 y así sucesivamente hasta aquellos trabajadores que ganen salarios superiores a 20 salarios mínimos y deben hacer un aporte obligatorio del 2% que será descontado de su nómina. Finalmente, se debe realizar aportes al sistema de seguridad social mensualmente por ambas partes. Para acceder al beneficio de la pensión se cotiza el 16% del valor del salario mínimo y de este porcentaje el empleado solo paga el 4%, mientras que el empleador pagará el 12%. Y en cuanto a la salud, se paga el 12.5% del mínimo dividido en 4% el empleado y 8.5% el empleador. En cuanto a los administradores de riesgos laborales, que son las entidades destinadas a proteger y atender a los trabajadores en caso de sufrir enfermedades o accidentes laborales, el porcentaje de cotización varía de acuerdo al nivel de riesgo de la ocupación y aumenta a medida que el riesgo lo hace, pero en cualquier grado es asumido por el empleador. En la siguiente tabla se observan los niveles de riesgo y el porcentaje de cotización de cada uno de ellos. En riesgo tipo 1 encontramos profesores, en riesgo tipo 2 encontramos bailarines, en riesgo tipo 3 encontramos médicos, mecánicos, en riesgo tipo 4 hay pilotos de aviación, pescadores de alta mar y en riesgo tipo 5 bomberos, rescatistas, trabajadores de minas y canteras, albañiles, entre otros. Bueno, a continuación resolveremos un breve ejercicio cuyo enunciado dice lo siguiente. Debido a la apertura de algunos negocios que estaban cerrados por la pandemia, la demanda de los productos de la empresa XYZ se vio un aumento considerable en el mes de agosto. Viendo que dicho aumento a la demanda exigiría una gran cantidad de tiempo para poder cumplir con ella, la empresa le solicitó a su ingeniero encargado de la producción trabajar 4 horas en cada uno de los 2 días feriados de este mes, es decir, 2 días festivos, y trabajar 4 horas extras diurnas dominicales. Además, la empresa le pidió al ingeniero elaborar 6 horas extras diurnas semanalmente con el fin de cumplir con la demanda para este mes. La pregunta es, ¿cuál será el ingreso total neto del ingeniero en el mes de agosto si su salario mensual es de 1.500.000 pesos? Del salario del ingeniero podemos concluir que está obteniendo 6.250 pesos por cada hora que trabaja. Además, sabiendo que se elaboran 4 horas por cada día feriado en el mes y sabiendo que hay 2 días feriados en el mes, podemos concluir que el empleado o el ingeniero va a elaborar 8 horas dominicales o festivos durante todo el mes. Además, de las 6 horas que trabaja semanalmente, podemos concluir que en el mes se trabajan 24 horas. Entonces, a partir de esto, podemos calcular cuál es el ingreso por cada hora festiva diurna que se trabaja. Es decir, multiplicar los 6.250 por las 8 horas que trabaja en el mes y multiplicarla por el recargo que sea efectivo por trabajar horas diurnas dominicales, que es de 0.75 o de 75%. Al hacer esta multiplicación nos da que en ese día por las horas diurnas dominicales está obteniendo un total de 37.500 pesos en todo el mes. También podemos calcular el ingreso por las horas extras diurnas que trabajó en esos días festivos, es decir, multiplicar lo que se gana por hora, multiplicar las 4 horas que trabajó en el mes, las 4 horas extras, multiplicarla por el 25%, que es el recargo de una hora extra diurna, y más el 75%, que es el recargo de laborar en un día feriado o dominical. Entonces, el factor por el cual hay que multiplicar los 6.250 por 4 sería 2. Eso nos da un total de 50.000 pesos al mes. Y el ingreso por las horas extras diurnas en el mes sería multiplicar los 6.250 por las 24 horas que trabaja totalmente en el mes de extra y multiplicarlo por el factor de 1 más 0.25, que es el recargo que se le adhiere a ese valor por una hora extra laboral diurna. Eso nos da un total de 187.500 pesos al mes. Si sumamos todos estos valores, nos da un total que él tiene un ingreso total en el mes de 1.775.000 pesos. Pero, no obstante, el ingeniero debe pagar lo que son el 4% de pensión y el 4% a la salud. Es decir, multiplicar cuál es el equivalente
del 4% de ese ingreso total en el mes. Solo basta multiplicar el 4% por 1.775.000 y mirar cuánto es el equivalente, es decir, 71.000 pesos tanto para pensión como para salud, y restárselo para poder hallar el ingreso neto que el ingeniero va a obtener al final del mes. Es decir, 1.775.000 menos 71.000 de la salud menos 71.000 de la pensión. Y eso nos da un total de 1.633.000 como ingreso neto que obtiene el trabajador.